Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos una muy buena bienvenida a su programa Entre Copas. Les habla Ricardo Poveda, investigador jurídico de la revista Individuo, y esta vez, y como ya es costumbre, me acompaña el profesor William Tapia. William, Hola, hola, ¿cómo están chicos? Esperemos que ahora de nuevo ustedes sigan escuchándonos, ¿cierto? Sigan tratando de aprender, de discutir con nosotros y así ir forjando la nueva derecha. efectivamente, esa es una de las metas de este programa, formar parte de la base ideológica, de la discusión de esta nueva derecha, comillas, comillas. Ujú. Nos acompaña también Ignacio Said, economista. Ignacio, ¿cómo estás? Mi querido Ricardo, profesor William Tapia, un agrado estar con ustedes de nuevo, mis queridos amigos, y también un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy, y bueno, decirles desde ya que vamos a estar cambiando un poquito el estándar del programa. Ya nos fuimos con todo en análisis profundos de programas larguísimos, así que ahora vamos a estar atacando de manera un poco más rápida, pero no así superficial de las cosas, así que vamos a meterle velocidad a las cosas. Muy bien. Exacto. Hemos escuchado las sugerencias que nos han dado nuestros auditores y sí, vamos a tratar de comprimir un poco los temas, tratar de no irnos tantos por las ramas, que nos encanta, pero vamos a hacer el esfuerzo. Claro. El día de hoy vamos a tocar un tema importantísimo. Estamos a una semana y media del plebiscito. Se supone que esta es la madre de todas las batallas, y no lo digo yo, lo dice Javier Milei, lo dice también Nicolás Márquez y grandes exponentes de esta nueva derecha latinoamericana. En ese sentido, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy puntual, que quizás a muchos les pueda parecer una perogrullada, pero nosotros consideramos que es importante tomar este tema, analizarlo, de modo que podamos estar mejor preparados de cara a lo que venga al futuro, ya sea que gane el rechazo, que según la mayoría de las estadísticas y las encuestas es lo más probable a día de hoy, máxime con este error no forzado del gobierno con la renuncia de la ministra Vega, y también qué esperar en el caso poco probable, Dios no lo quiera, pero que gane la prueba. El día de hoy vamos a conversar, me disculpo, en torno al fracaso de la Convención Constitucional. William, ¿podemos hablar de un fracaso de la Convención Constitucional? ¿Fue un fracaso total, parcial? ¿Qué opinas tú? A ver, yo creo que fue un fracaso en particular, ¿cierto? La convención, ¿ya? Y fue un fracaso porque hay tres errores que yo creo que después podemos ir profundizando. Yo ya más o menos los medité. La primera es esta idea de que la convención se olvida, ¿cierto? Totalmente de la realidad. ¿Y en qué se entiende este olvido de la realidad? Y hay dos cosas que son súper importantes para la gente y que a ellos se les olvidó, simplemente lo dejaron a la vera del camino. Entonces le estaban transformando Chile, ¿cierto?, en su utopía comunista, ¿no? La primera es que la propiedad, ¿cierto?, la constitución social de la propiedad es muy distinta a lo que ellos habían previsto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos seguían con este tema de los ricos contra los pobres, ¿cierto? Seguían con esta idea de que algunos tenían la propiedad y los otros no tenían nada, ¿cierto? Y que por lo tanto, como decía Marx, no tenían nada más que perder sus cadenas, ¿cierto? Esa es la idea de Marx. Pero claro, en Chile existe una clase media que está pagando un dividendo, como yo, ¿cierto? U otros que querían aspirar a la ayuda que el Estado les podía proporcionar para tener una casa. Como bien dijo el tatita Pinochet, que tenemos que hacer al Chile propietario. Entonces ellos se olvidaron de eso. Se olvidaron de que en el ADN del chileno hoy día existe esa cuestión de querer tu propiedad, lo que es tuyo. Se les olvidó totalmente. Y por eso proponen cosas tan pelotudas, ¿cierto? Tan imbéciles como esta idea de que ahora ellos pueden asegurarte la tenencia, ¿cierto? El arriendo de la propiedad y no, obviamente, la propiedad misma. Más encima, olvidaron que existía la clase media, pero además se olvidaron de que el chileno, por decirlo así, y lo voy a decir con todas sus letras, el chileno es racista. El chileno tiene una consideración de sí mismo mucho más alta, ¿cierto?, que la del indígena. Y la tiene desde siempre, desde el minuto uno, que aspiraba
que aspiraban los inquilinos, ¿cierto?, a ser como el señor el señor de la querencia. Desde el minuto uno, el chileno quería ser español. Desde el minuto después, el segundo minuto quería ser francés, durante el siglo XIX. Después, en el siglo XX, quería ser inglés y luego quería ser norteamericano. Nunca quiso ser indígena. Y sin embargo, esta constitución genera este apartheid, ¿cierto?, indecente, entre unos ciudadanos de primera categoría, que son estos indígenas que supuestamente se hacen que viven en las rucas, pero andan en camioneta, ¿cierto? Y por el otro lado, a los chilenos a quienes les quitaste todo. Pero además hay una tontera muy impresionante, y que es esta postura de joderte a la centroizquierda cuando quieren suprimir al Senado. Esa yo creo que es la tercera razón y la más tonta, ¿cierto?, de un punto de vista estratégico político. Los únicos que te habían apoyado, los únicos que habían votado a prueba de la política oficial, ¿cierto? Y que habían votado a prueba porque ellos veían en esto una opción. No, les quité el Senado. Le quité el Senado, fue como la última bofetada que le dio este mundillo de pendejos de izquierda ultrones, ¿cierto? Fue la última bofetada que le dieron a estos papis, a los papi Lagos, a los papi Frey, ¿cierto? Eso es el último golpe que le dan al quitarles el Senado. Pues mira la edad promedio de los partidos de centro izquierda, del PPD, del Partido Socialista. ¿Has visto algún líder joven ahí? No, todos los líderes jóvenes están en el Frente Amplio o en el Partido Comunista. El famoso recambio generacional. Exacto. Entonces, simplemente les escupiste en la cara. Y tú pensabas que esos, a quienes les iba a quitar el puesto final que iban a tener, porque todo diputado quiere ser presidente, pero si no llega a ser presidente quiere ser senador. Les quitaste el futuro político. ¿Tú crees que ellos iban a votar? El consuelo. Claro, le quitaron el premio Consuelo. ¿Tú crees que alguno de ellos iba a votar a prueba para finalmente quedarse con, digamos, sin nada en las manos? Por tanto, yo creo que esas tres razones son muy específicas. Hay otras más profundas, por supuesto, pero esas tres razones son muy fuertes, muy poderosas. Entonces, en ese sentido, bueno, para poder hablar propiamente de un fracaso, tenemos que hablar de un objetivo que no se cumplió. En ese sentido, lo que tú estarías señalando, William, es que había un objetivo político que era sacar a la centroizquierda. Exacto. De la arena de la discusión política, y no funcionó. ¿Y cómo podemos saber que no funcionó? Es cosa de ver la franja de rechazo. Ver a ciertas momias resucitadas de la centroizquierda siendo los líderes. O sea, para mí, y yo tengo mucho respeto y admiración por Christian Barken, pero Christian Barken estaba muerto. Sí, y ahora es el líder de uno de los movimientos más poderosos de la centroizquierda por el rechazo. También mencionabas un objetivo social que era, en cierto modo, cambiar esta idea de el etos chileno, obviamente no cayendo en esta idea del doctor Palacios de que hay una raza chilena, no, porque somos mestizos. No. Pero incluso dentro de eso, y yo coincido contigo, William, existe un racismo entendido de que en Chile indígenas puros no hay. O sea, eso no existe. No. Ya pasamos la época en la que habían reducciones mapuches, en la que los mapuches eran endogámicos. No, la mayoría de los mapuches, por decirlo así, mapuches, son chilenos fenotípicamente hablando, rasgos más, rasgos menos. Entonces, estas divisiones más o menos artificiales, y de hecho, ni siquiera es necesario presentar, no sé, un certificado de linaje para poder autoidentificarte mapuche, no es necesario. Claro. Y eso también fracasó, porque naturalmente la mayoría de los mapuches en la zona de Ignacio es de la Araucanía. ¿Qué nos puedes decir tú de la población mapuche que tú conoces? ¿Va por el apruebo? ¿Va por la plurinacionalidad? ¿Va por el rechazo? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, bueno, humildemente, siendo las personas que son un número marginal, las cuales uno conoce, uno nunca puede conocer a todo claro, el mundo. Pero uno siente sí. Más o menos el pulso ciudadano de la gente que uno conoce. Yo podría decir con autoridad que la totalidad de las personas que tienen, digamos, un linaje directo mapuche o araucano o indígena,
son personas que están totalmente integradas a la sociedad chilena, y son personas que están integradas, digamos, a la civilidad de la ciudad, que son profesionales, que trabajan, que son personas inteligentes, honestas, etcétera, y ellos mismos se dan cuenta y no se sienten representados por lo que es este movimiento indigenista y esta propuesta constitucional de carácter plurinacional, que de hecho, o sea, de paso, lo primero que hace es destruir, digamos, el pluralismo del cual se ve representado el Estado-Nación, porque gracias a un solo Estado nosotros podemos incorporar y al mismo tiempo aceptar las distintas diversidades culturales, siendo que, como yo escribí en Facebook hace poco dentro de una de mis reflexiones, la paradoja de todo esto es que siendo un Estado plurinacional logra reducir a cada cultura en sí misma y separarla, digamos, de la unidad nacional. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, las personas que yo conozco van todas por el rechazo, que básicamente es la opción del sentido común. Acá lo hemos dicho muchas veces, no se trata de ser de derecha, de izquierda o de centro, es simplemente tener un poco de mirada a futuro y saber que se abren las puertas a un totalitarismo inminente. Yo he estado leyendo cada vez más, digamos, los distintos artículos, las distintas, sobre todo la parte, ese veto indígena de consulta no me acuerdo cómo es, con conocimiento previo e informado, digamos, de los pueblos indígenas para poder hacer estas reformas constitucionales, y esto genera un candado que es incluso más complejo que que el de los dos tercios. Es simplemente se están entregando las herramientas para que se perpetúe una tiranía que sea imposible de sacar. Es complicadísimo. Ese punto también es importante porque uno de los objetivos de esta convención constitucional desde un principio fue democratizar la discusión constitucional. ¿Qué pueden apreciar ustedes? ¿Esta constitución representa a la ciudadanía? Quizás podemos discutir si es que esta constitución representa o no a los chilenos en su alma, ¿ya? Yo creo que no, esta constitución tiene un alma profundamente académica de izquierda que la gente no entiende. La mayoría de la gente no comprende qué quiere decir, no sé, por ejemplo, el buen vivir, que son conceptos que la izquierda maneja y que a cualquier persona le pueden parecer muy lindos, pero la verdad es que no se condicen con nuestra cultura y nuestra tradición. Pero vámonos a lo concreto. La gente, la mayoría de los ciudadanos que firmamos, yo también me incluyo, por estas iniciativas populares de ley, de norma constitucional. No sé, William, Ignacio, ¿ustedes patrocinaron alguna iniciativa popular de norma? No, mira, en mi caso yo al menos no pude. No. Pero a mí me gustaría decir eso, bueno, mi querida amiga, la Tepa Geldre, justamente fue una de las dirigentes, si es que no me equivoco, de un movimiento que fue el que reunió la mayor cantidad de firmas, que fue el movimiento Con Mi Plata No. Que del orden de 16.000 firmas. Y yo patrociné esa en particular también. Entonces, justamente el fundamento de este movimiento era básicamente cuidar la propiedad privada de la capitalización de los ahorros para las pensiones de los ciudadanos. Era básicamente que se firmase dentro de la propuesta constitucional de que no iba a existir una posibilidad de expropiación de los fondos al mejor estilo de Argentina. Entonces, claro, la mayor cantidad de firmas en la acción civil para poder ser representativo realmente de una petición, y me van a perdonar el lenguaje, pero le pegaron una patada en la raja y le cerraron la puerta en la cara. Entonces, ¿de qué participación ciudadana estamos hablando? ¿De qué democratización? Es que, bueno, ustedes saben que a la ultraizquierda les gusta mucho arrojarse las banderas del pueblo, de la democracia, la democratización de las cosas, pero al fin y al cabo, si es que las cosas no van en la línea de ellos, que justamente se vio en el carácter revanchista de esta convención desde el pitazo inicial, a donde justamente dijeron ustedes al principio que literalmente callaron y censuraron a la centroizquierda, a la centroderecha o a la derecha o lo que ustedes quieran, ha sido evidente. Con esto termino. La primera pregunta que tú le hiciste a William, que no pude responder, no alcancé, se perdieron la oportunidad de su vida, pues viejo. Una constitución que pudiese haber sido algo muy bueno, que pudiesen haber habido cambiado el juego de la historia, algunos hegelianos que puedan haber por ahí,
haber literalmente superado, digamos, este fantasma que anda dando vuelta, que es la Constitución del 80, que de hecho se da paso a la Constitución del 2005, lo tuvieron ahí, y se les fue así, pero nada que decir. Y es que no conocen la realidad de su país. Si ese es el tema. Es como lo que bien decía Fernando Villegas, por ejemplo, en Apocalipsis. Él entendía que siempre este tipo de revoluciones comienzan con una clase social que siempre está por sobre el pueblo y que ella pretende decirle al pueblo cuál es su afectación. De modo entonces que estos tipos no conocían al pueblo, no conocen la calle. Ellos dicen que conocen la calle, pero no la conocen. ¿Ya? O sea, no Pero sirve además, ni siquiera como demagogos. O sea, por lo menos Bachelet sabía conectar con las necesidades del ciudadano promedio, y no por nada salió electa 2 veces. Al margen de que nosotros podemos estar en desacuerdo, hay medidas muy malas, hay medidas que afectan el crecimiento económico, el mismo tema de los derechos sociales que también discutimos, pero incluso Claro. dentro de la estrategia y asumiendo que esa es una estrategia correcta para alcanzar un fin equivocado, erróneo, dañino para el país, pero ni siquiera eso. no, Parece son malos. no, y por eso te digo, o sea, ellos llegaron con un discurso que de hecho no podían sostener. Como bien decía Ignacio, se farrearon una oportunidad. Pero claro, porque ellos llegaron con la bandera de la democratización. Tú bien lo dijiste, Ricardo, ¿cierto? Ese es uno de los objetivos aparentes de la convención. Llegaron con la lógica de la democratización en el sentido de ampliar el margen de posibilidades. Y claro, y fue muy notorio que todos los cuadros que se incorporaron se podían llamar A, B, Z, y todos eran de izquierda, igual. Entonces era evidente que era mayoría de izquierda, y que claro, te llegaron con un cuento que obviamente es imposible, y aquí hay culpa también del abogado constitucionalista Patricio Zapata, ¿cierto? El que escribió este libro sobre la casa de todos. Es como si no hubiera leído a Borges, ¿cierto? Cuando Borges habla del Congreso y que se entiende que es una cuestión matemáticamente imposible. Es matemáticamente imposible representar a todo el mundo en todas sus características o posibilidades. Te daría un Congreso infinito. Es imposible. Por lo tanto, sí o sí, se iba a hacer notar finalmente que había una mayoría y una minoría. Y extrañamente, ¿cierto? Con el discurso de izquierda, que es salvatar, ¿cierto? A todas las minorías, a la única minoría que no salvataron, que evidentemente hicieron un apartheid desgraciado, ¿cierto? E indecente, fue a la derecha. Sí, a mí me gustaría agregar una cosita, también con la moralidad del asunto, porque cuando nosotros vemos realmente que existe una minoría, que en este caso pasó a ser la centro-derecha, o la centro-izquierda también en ese momento, estos tiranillos de boca monta podrían haber demostrado realmente su grandeza moral, su Exacto. liderazgo, y en ese Corte de momento, estadista. claro, cuando uno es mayoría, realmente demuestra su liderazgo y su grandeza moral cuando uno escucha a la minoría, o como podría decir justamente John Stuart Mill, cuando uno no aplica la tiranía de la mayoría sobre la minoría, que fue justamente lo que vimos desde el pitazo inicial con nuestro Daniel Stingo, que decía, no, o sea, acá las reglas las ponemos nosotros. Mira, por ahí Ortega dice que el liberalismo es el grito más noble que ha sonado sobre la tierra, porque, claro, implicaba siempre que la mayoría tuviera que respetar a la minoría. Eso no sucedió porque es muy facho, ¿cierto? Para estos tipos. Y obviamente no respetaron a la minoría, no hubo democracia, hubo sesgo, hubo apartheid, ¿cierto? Y hoy día estamos viendo las consecuencias. Sí, con esto termino y a ver si es que cambiamos de tema, pero en un principio cuando se empezaron a redactar, digamos, las primeras reglas de convivencia o los reglamentos, llegaba un momento en el cual se tenían que poner de acuerdo, y era tanta la bolsa de gato en la convención que en tanto y en cuanto la izquierda no se ponía de acuerdo, tenían que postergar la sesión por media hora, no sé si se acuerdan de eso, para salir, conversar, tratar de ponerse de acuerdo, volver, Sí. y aún así no se ponían de acuerdo. Pero si te acuerdas que Renato Garín decía que había bullying en la convención. Renato Garín. O sea, es como el niño símbolo del bullying. ¿Cachai? Como del merecimiento, como Carlos Peña. Ese mismo que siempre se unió con ellos. Ahora le gritaba, oye, ustedes me están haciendo bullying. No, pues ahora Garín es facho, Garín ahora es facho de ultraderecha, pues viejo, ¿qué onda? ¿En qué será mañana? Esa es la gran Fue muy pregunta. ¿Qué será chistoso. Renato Garín mañana? Fue muy chistoso eso porque en un principio, cuando, claro, se hizo las primeras votaciones para elegir las comisiones, para votar los reglamentos,
fue increíble, y de hecho a mí me tocó verlo, la derecha, siendo ínfima, teniendo poco menos de 40 convencionales, se organizaban y lograban conseguir por lo menos uno. El Claro. problema de estas discusiones eternas se dan porque la izquierda nunca se puso de acuerdo. Ese es un problema de la liquidez de la política y de la izquierda, y podemos, en cierto modo, pensar que eso nos ha favorecido a nosotros, que vamos por el rechazo, pero si lo vemos desde un punto de vista organizacional, en ninguna parte, en ninguna empresa, ninguna fundación, asociación, yo creo que ni un club deportivo puede funcionar así. Y mucho menos esperar que, no sé, en un año puedan tener un resultado más o menos decente. Decente por lo menos para los estándares de la izquierda, porque ya sabemos que una constitución mínima liberal no iba a salir de eso. No, Hay gente que Lucas, creyó no, eso. Lucas, no iba a salir. No. No. Hay que ser tarado para pensar eso. Evo Pero ni Polientero. pero ni siquiera eso. Ni siquiera una constitución de izquierda salió una defecio. Mamarracho. Un Una mamarracho. Un Un mamarracho. Frankenstein, que todavía busca su Claro, alma. eso fue. Bueno, te decía, la Constitución es como Frankenstein, pero como el libro real, ¿no? No como esta historia en que supuestamente alguien le tiene miedo a Frankie, porque Frankenstein termina siendo un monstruo que se va al bosque, ¿cierto? Es muy rosoniana la cuestión, ¿eh? Así como que se va al bosque, se pierde, y nadie lo quiere, llora todo el tiempo, y Muy finalmente, romántico. Sí. y al final cuando se le muere se muere el autor, se muere el doctor Frankenstein, él casi como que lo mira así como, ¿por qué me inventaste, cierto? Esta Constitución es igual. Va a terminar siendo igual. Él va a llegar hasta el último momento y él va a mirar a Boric y le va a decir, ¿por qué hiciste esto? Para el traje le van a decir. Ojo que el mismo Boric ya la dio por desahuciada, o sea, prácticamente dijo, Claro. bueno, si gana el rechazo, no creo que sea necesario hacer un nuevo plebiscito. Llamamos a una nueva convención y listo. Oye, no, pero ¿se acuerdan? Claro, ¿eso fue o no? Porque fue hace rato que había dicho, no, que no sé qué pasa, entonces, bueno, el pueblo lo pidió, como siempre, uno sabe cómo habla, así que si es que gana el rechazo tenemos que hacer un nuevo plebiscito. No, pero hay una trampa. ¿Ah? Y ahí yo quisiera profundizar en que en realidad, claro, la convención fracasa, pero el espíritu que está detrás no. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo, claro, la convención, esta propuesta puede haber sido rechazada y sin embargo la ciudadanía no, no ha visto, ¿cierto? No ha visto que aquellos problemas que supuestamente se buscaban resolver se hayan resuelto. Y por lo mismo, tampoco ven con malos ojos que el proceso siga. O O sea, de una u otra manera. podemos Pero decir que ellos esto no es un fracaso del proceso, es un fracaso de la vía de la convención constitucional, el mamarracho, por decirlo de una forma. El claro, producto es el fracaso. claro, porque mira lo que ha pasado, que al final se ha tenido que hacer una propuesta por parte justamente de la centroizquierda que probablemente mira con muy buenos ojos cambiar el paradigma de lo estatal y sin embargo todas las otras cosas que obviamente le molestaron lo empujaron a fomentar el rechazo. Pero la centroizquierda debe estar mirando con muy buenos ojos esto porque en el fondo te permite, gracias a la propuesta de Jimena Rincón, abrir el espacio para nuevamente igual hacer reformas. Y estas reformas sí o sí van a ser estatistas. Es como el Y es lo meme. que he dicho hasta el hartazgo. O sea, esto es no es el inicio, pero es la continuación más efectiva de un ciclo estatista. En Sí el o sí. caso de la centroizquierda partió siendo irrelevante y ahora está liderando el proceso. O sea, vinieron por Surgió cobre y volvieron con oro. con oro, Es con oro. Y impresionante. fue por la Tienen estupidez de una la izquierda. suerte. Fue por la estupidez de la izquierda. Si estaba muerto. Antes de que sigamos hablando de eso, a mí me gustaría tirar una especie de talla, pero una especie de talla seria, igual. Porque Ya, cuando ¿cómo salió sería? A esto, ver. porque cuando salió esto y cuando ya se veía, digamos, que el rechazo iba ganando y que Boric va así, sale y sigue y dice, ya, bueno, no importa, si es que gana esto por voluntad soberana, el proceso tiene que seguir, se hace otro plebiscito, qué sé yo. ¿Se imaginan en el plebiscito del 89 hubiese perdido Pinochet y Pinochet les dice, no, esto no puede ser, tenemos que hacer otro plebiscito? Cáchate, ni Claro. Pinochet se le dio tanto. Wow. No, incluso, bueno, ahí obviamente yo creo que Nico Márquez podría también o sea, desenfundar un poco más las armas, porque, claro, cuando se dice que la izquierda pretendió decir que Pinochet iba a desconocer el plebiscito.
¿te acuerdas? Claro. Y que si no fuera porque Gustavo Lee, cuando estaba entrando al edificio Diego Portales, alguien le pregunta, un periodista va y le pregunta algo así como, ¿usted qué piensa del plebiscito? Y él dice algo así como, bueno, partimos, po. O sea, si no fuera por Gustavo Lee, dicen ellos, Pinochet no reconoce, no reconoce. Pero ahí donde yo aclaro, yo estoy más con Jaime Guzmán. O sea, yo ahí estoy más por la idea de que claramente, a pesar de todo, se buscó una vía para volver a la democracia. Un dictador Claro. como él no hace eso. No, Ujú. qué ridículo. Ujú. Es Bueno, ridículo, o sea, esperemos poder hacer una invitación a Nico Márquez y que nos acompañe alguna esta semana. No sería para nada malo. Así que le mandamos un abrazo desde ya, si es que nos llega a ver en algún momento, a nuestro Sí, querido por Nicolás. ese supuesto. programa Por sí que supuesto. sería por lo menos unas 3 horas, así que junten paciencia, junten harto Ahí papelito porque va a haber que cortar harto paño. le pedimos paciencia a la gente ahí. Pero mira, entonces tenemos en cuenta que si bien los objetivos quizás inmediatos no se lograron, el proceso ya estaba ganado de antemano. Y que precisamente te abre esta puerta a que finalmente las reformas estatistas se logren igual, sea quien sea el que las dirija, que eso es lo más chistoso. Sea quien sea quienes dirijan esta cuestión, va a seguir así. Y, y claro, se podría decir que el proceso, como bien dijo Ricardo, no muere. Porque pareciera ser que, claro, también la derecha ha sido tonta en este sentido. Porque le avala la decisión. ¿Cierto? La UDI le ha avalado la decisión a la gente de izquierda cuando dice, sí, sí, tiene razón. El 80% votó porque cambiáramos la constitución. No, señores, yo creo que ahí es donde está la trampa. ¿Por qué? Porque, bueno, es simple. Ulises, ¿cierto? Cuando se amarra al mástil, es por una circunstancia, por una situación. Viene la sirena, ¿o no? Y por lo tanto, el tipo decide en un momento, pero eso no significa que en un tiempo posterior la decisión sea distinta. Mm. Obviamente, o sea, Ulises no creo que se mantenga toda la vida en el mástil, ¿no? Sería una estupidez. Por lo tanto, incluso Jeremy Waldron, ¿cierto? Este jurista neozelandés, también lo dice. E incluso ocupa a John Elster, a un marxista analítico, para decirte que la decisión en un tiempo uno no es igual al del tiempo dos. Ah, Señor Boris, lógico. no sea testarudo y pelotudo. Esta cosa es súper simple. Pregúntale a la gente. ¿No es usted acaso no sé, el portavoz del pueblo? Claro. Pregúntele, pues. O sea, bueno, Tiene la verdad es miedo. que yo no sé qué tanto les puede preguntar porque como no lo reciben muy bien a los lugares donde va, por lo que yo he visto en los No, videos. Así Claro, que, tiene miedo. no, claro, claro. De hecho, Pero yo lo veo más peligroso porque digamos que se hace un plebiscito y pierde. ¿Qué va a pasar con su gobierno? O sea, yo creo que si pierde el rechazo, este gobierno ya activó el plan B, C, D, E, F, porque el apruebo ya está desahuciado. O sea, puede ganar, sí, obviamente, tiene posibilidades de ganar, pero da la sensación de que ya todos saltaron del barco igual ratones, claro, sí, de hace acuerdo. meses. Imagínense ustedes que tenemos esto fresquito, inclusive lo que pasó hoy día en Temucuicui, que justamente tuvieron a Yaitul. Después de años de delincuencia, años de terrorismo, que la izquierda radical se negó de cierta manera, justo hoy, a un par de semanas del plebiscito, una lo semana y un detuvieron. día. Claro, fue como, Justo, justo. justo, justo ahora. Ojo, es Yo creo que la curioso llamada que le hicieron desde el Ministerio de Desarrollo Social fue para Oh, avisarle. ¿verdad? es muy curioso eso, porque ese informe de PDI, donde se informa que esta asesora de la ministra Vega llamó a Yaitul, es un informe reservado. Eso no se había incorporado a ninguna carpeta. Claro. Eso quiere decir que hay alguien en la PDI que está avisorando muy bien lo que está pasando y está jugando muy bien las cartas. Sí, O sea sí, que yo también pienso. podríamos Es Y decir muy que interesante eso. conste que la PDI siempre se ha sindicado que tiene como asociaciones bien interesantes con el centro Efectivamente. izquierda. Efectivamente, o sea, quizás eh, hay un contraespionaje, podríamos decir, una contrainteligencia. Es muy curioso. Es muy, muy curioso porque uno espera de Carabineros, por su carácter militar y todo, que ellos puedan tener una cierta afinidad con el rechazo.
Pero Claro. de la PDI, claro, uno siempre tiene el sesgo de que la PDI está cooptada en su rol de policía civil y científica con No el hace la gobierno tipo de de turno. consultación. Y en este caso, da la impresión que hay información en distintos mandos en las que se maneja cual capas de una cebolla, porque es cosa de ver la cara de la ministra Siches cuando tiene que salir a informar sobre la detención de Yaitul. Estaba profundamente afectado, o sea, si hubiese sido el gobierno el que dio la orden, probablemente esa cara hubiese sido, no sé, de triunfo, una sonrisa por lo menos un poco disimulada, obviamente, porque se entiende que gran parte de su electorado no estaba de acuerdo con esta decisión. Pero se veía, primero, sorprendida y segundo, se veía notablemente afectada. O sea, en una parte, bueno, se puede ver que hace incluso pucheritos. O sea, hace como... Es que la orden no la dio ella. No le dio ella, No la ellos dio no ella, sí, sabían. es evidente que la orden no la dio ella. La orden la dieron de arriba. Y probablemente ahí hay una cuestión de que Boris no quiere dar la cara, pero seguramente Guillermo Tellier tiene que haberle dicho. Estamos jodidos, o sea, tenemos que hacer Estamos algo. mal, claro. Tenemos que hacer algo, hombre, si no, ¿cómo? De hecho, yo hubiera mandado a la Vallejo a decir algo. Porque ella sí que tiene cara de raja. Pues, que tiene cara de piedra. Pues. Ella sí que cara de raja. Claramente. O Jackson. Jackson también hubiera dicho algo, no sé, alguna cosa que se le hubiera salido, pero no, por la otra no. Pero claro, por eso quizá una de las grandes mentiras de la convención es en el fondo esta idea de la prueba para reformar. Pero antes de que sigamos, a mí me gustaría decir algo porque quizás hasta va a ser un argumento que nos va a ayudar un poquito más al rechazo, porque todo esto es muy curioso. Pero inclusive hay un artículo, creo que es transitorio, bueno, ahí corrígeme tú, Ricardo, que dice que si es que desde la prueba en adelante, si es que se toman detenidas personas en prisión preventiva y después justamente no se puede probar su culpabilidad, tienen que ser justamente... ¿cuál es la Así. palabra? Tiene que haber compensación económica por la cantidad de días que pasaron detenidos. Efectivamente. No, eso no es Y transitoria, es después, norma permanente. A y propósito después de de las eso, garantías de los imputados. Permanente. Es y permanente, sí. después de eso, recuerden que la plurinacionalidad le entrega autonomía jurídica a los estados-naciones indígenas, por lo cual, en este caso, Yaitul podría ser imputado y juzgado no con leyes chilenas, sino que con leyes del pueblo-nación mapuche. Ese tema para mí es un poco más complejo y es una discusión técnica, Entonces, porque la ley procesal no es retroactiva, por definición. La ley procesal es la ley vigente al momento de la comisión de los hechos, en el caso de materia penal, pero con un y es un derecho humano porque toda persona que es imputada de un delito tiene el derecho a ser juzgada por un juez o un tribunal establecido previamente por la ley. Ahora, hemos visto que ellos no tienen ningún respeto por la ley, por los principios del exacto. derecho, por nada. Entonces, a mí me parece muy curioso que se les haya ido ese tema de la retroactividad De hecho, es sobre parte la de la ley. definición de la ley. De repente ahí es que a Boris le fue mal en la prueba, pero no le pidáis eso. Sí, es un detalle importante, son claro, cosas pero no hablemos importantes. de él, no seamos pesados, Ya, ya no tiene seamos pesados. suficientes cabros. Volvamos al tema. Apruebo para No, sí, reformar. hasta uno que pasó por la escuela de Derecho se acuerda de eso, po. O sea, es como, ya. Po. Pero claro, uno de los grandes fracasos, quizá más evidente, es que a pesar de todas las estrategias que se han hecho, incluida obviamente la de tomar a Yaitul preso, que es evidente que la gente lo tomó como eso, como casi un proceso de campaña, ¿ya? Es el Sorprendente, ¿eh? apruebo para reformar. Y es que es como, el apruebo para reformar es casi más quitarle el piso a la propuesta de lo que se haya hecho nunca. Porque claro, en el fondo, cuando tú dices apruebo para reformar, claro, es como, sí, o sea, esta propuesta es inaceptable. hay que reformarla sí o sí. Entonces, es estúpido. O sea, si tú estás pidiendo, por favor, aprueben, ¿cierto? No, pero lo vamos a reformar. Ya, pero entonces, ¿cómo? O sea, ¿quieres que apruebe esto? ¿Para qué? ¿Para que el día de mañana la reformen? ¿Por qué no lo reformaron antes? Tuvieron todo un mes, ¿cierto? ¿Cómo es Para que se proponer, llama? para hacer cosas para la armonización de la cuestión y no la reformaron antes. Y esperaron a ver que obviamente el resultado se iba al despeñadero para proponer una pelotudez como esta.
¿Cómo era que se llamaba este flaco al principio, antes del plebiscito, que decía Bueno, rechazar para reformar? ¿Cómo? ¿Cómo se ¿el llamaba ese? vicepresidente? No, 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 hay un muchacho de un partido político, no sé si es diputado, qué sé yo, que él decía rechazar para reformar. Ah, Schalper, Diego Schalper, Mm. Ese, ese, ese. Renovación Nacional, Bueno, diputado. todos se rían de él, ¿se acuerdan? Todos se Sí, reían de porque, él. bueno, es que Pero, Schalper tiene cara, Tiene cara de chiste. tiene una fisonomía muy particular que permite reírse de él. En buena ya, onda. pero reámonos del Digamos que, rechazar para reformar, ya, pero se rieron de él. Ahora, aprobar para reformar, ya, pues viejo, ¿qué onda? Claro, claro. No sé, ahí uno podría decir, y es algo que va a aparecer quizá en un futuro libro que después lo voy a decir cómo se llama, pero quizás la propuesta de rechazar para reformar, quizás era la inteligente, ¿ya? Pero es la traición más grande de la gente de derecha. Es la traición más grande, porque en el fondo lo que se está diciendo acá, tras la votación del 4S, o sea, si realmente gana el rechazo, es que la Constitución hoy día, ¿cierto? La del 2005, es- ya sería como el último bastión que le faltó pasar para ser ultra legitimada. Entonces ya después de esto, más encima seguir reformándolo ya es como, ya es tontera, ya es tontera. Y eso todos sabemos por qué. Sabemos por qué Ortúzar, porque Mansui, porque Herrera se metieron en el cuento con RN y con la UDI y hoy día nos tienen en esta situación. Esa fue una cuña nomás, porque tenemos que hablar de otra cosa. Un sí, saludo a los chiquillos que nos tienen en esto, en todo caso, ¿ah? Gracias, Vale. gracias, Herrera, gracias. saludos a Gracias, Elías. Ortúzar. Pero claro, Ahora, la prueba para reformar es simplemente una mentira. Es una mentira. Si cuando no, no hablamos hay de otra cosa. apruebo para reformar, ¿reformar qué? Se firmó una carta donde se señalaban varios puntos que se iban a reformar, pero al final de cuentas, la gente, y siendo bien honesto, la gente no está reformando, no está rechazando la propuesta por cosas puntuales. Al contrario, es la gente que aprueba la que dicen, yo apruebo por tal cosa, por educación, yo apruebo por paridad. No dicen me gusta el proyecto completo, es el proyecto que a mí me representa, no. De hecho, es chistoso que hasta Bachelet dijo, no es perfecta, más se acerca, pero se acerca un poquito nomás, po, ¿cachai? Entonces, claro, se pueden entender hasta cierto punto la estrategia de la centro derecha de querer aprovechar esta ventaja electoral. Pero yo creo que ellos nunca sopesaron realmente el peso que tenía el rechazo, porque claro, uno puede esperar de la centroizquierda, de los amarillos, que ellos propongan rechazar para reformar o rechazar para hacer una nueva convención. Y de Claro. hecho, lo natural es que esa propuesta hubiese salido de ellos, pero no de la derecha. O sea, cada uno acá tiene sus proyectos políticos y no vaya a Sí, hacer que este nuevo ciclo político, porque efectivamente después del 4 de septiembre, gane quien gane, comienza un nuevo ciclo político. Sí. Si es que gana la prueba es una cuestión radical, porque se muere el Congreso, se cambia la composición de la Cámara de Diputados, se crea la Cámara de Regiones, una serie de modificaciones. Pero a su vez, si es que gana el rechazo, vamos a ver potenciada una serie de figuras que estaban muertas, digámoslo, y a su vez la misma izquierda institucional, que actualmente es gobierno, queda muy mal pie Sí. de aquí al resto de la discusión legislativa, porque la historia no se acaba el 4 de septiembre. No. Lamentablemente, ganemos con el rechazo, la historia no termina ahí. El día 5, el día lunes, se van a seguir tramitando proyectos de ley, probablemente se va a presentar una batería de reformas en tabla, y ahí es donde comienza realmente la batalla. Aquí es donde comienza realmente la definición de las posturas y de las posiciones. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué esperan ustedes del gobierno y qué esperan de la oposición después del 4 de septiembre? Partamos por dale, Ignacio, que Willy. tiene No, poco tiempo. Ignacio, tú eres el que tenía menos tiempo. Sí, no, bueno, estábamos recién conversando acerca del aprobar para reformar. Yo justamente acá tengo la Constitución, pero nos vamos a encontrar el artículo acerca del veto indígena, que eso es lo más complejo,
Si al fin y al cabo, si se aprueba la Constitución y te dicen que la van a reformar, no puede haber absolutamente ninguna reforma sin previo consentimiento informado y no sé qué cosa más de todos los pueblos indígenas. Y por supuesto, que es lo que se ve de un comienzo en la Convención Constituyente, es que primero no hay representatividad de aquellos representantes de los reales, digamos, de las culturas indígenas, porque están sobre representados, primero que todo. Por supuesto. Porque gran número justamente de personas de las culturas indígenas van por el rechazo, y por otro lado porque terminan siendo simplemente activistas, digamos, de ultraizquierda, o son activistas del indigenismo o del ecologismo, entonces eso es complicado. Solo Eso, para eso quería decirte, es el 191, Ignacio, para que lo tengas ahí también en referencia. Ya. Sí, justamente acá. Los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento previo, libre e informado en aquellas materias, asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. O sea, cualquier reforma puede afectarlos. O sea que, por definición, y por, obviamente, bueno, no se puede culpar por esto, pero por interés propio e egoísmo racional, nadie va a querer ceder nada. Entonces, la Constitución es irreformable, por definición. Exacto. No, y además que era más difícil, o sea, todos sabíamos que si lograba el proyecto de 4/7, que de hecho debe ser de las reformas más, que haya rebajado más el quórum a nivel mundial, eso puede ser que debe ser como un 53% del Congreso para que esto se avale, o sea, es nada. Y no, pero si aprobabas, no, yo te prometo que vamos a reformar esto, pero primero tenemos que Por pasar por un Maradona. proceso, tenemos que hacer un plebiscito, y después de eso, además preguntarle a los niños con pluma. No, o sea, es una cuestión matemática, así de evidente, o sea, tenéis 3 obstáculos aquí, tenéis uno, por favor, o sea, el nivel de la mentira era ya eso, de verdad, A ver, y bueno, respondiendo a la pregunta de Ricardo, porque bueno, ya habíamos conversado, muchachos, que me tengo que ir retirando después de esto. ¿Qué es lo que yo le pido? Bueno, ¿qué es lo que espero del gobierno? La verdad es que no espero nada, absolutamente nada de ellos. Y lo segundo, ¿qué es lo que yo le pediría a la oposición? Primero, que sean oposición. Segundo, que estudien y que sepan cuáles son los principios éticos y epistemológicos que tienen que defender. Primero, que sepan cuáles son los principios de la libertad. Por ejemplo, un saludo a todos mis compatriotas de la UDI, que renunciaron siquiera a los principios de subsidiariedad de Jaime Guzmán. ¿Qué es eso? Que se digan que están a favor de un Estado social de derecho, que acaso la UDI se convirtió en un partido socialdemócrata de centro-izquierda. Pues Jaime Guzmán se está revolcando en su tumba en este momento. Por supuesto. RN lo mismo, en general. Si es que son partidos que creen en la democracia liberal, que se definen, qué sé yo, como liberales de cualquier tipo, que creen en la libertad de comercio, que creen, digamos, en la libertad de expresión y otras cosas, que las defiendan, que no las sean, y que representen justamente a su electorado, que para eso están ahí, y para eso, con todo cariño les digo, se les paga un sueldo, que sale justamente del fruto del esfuerzo de todos los chilenos. Así que hagan su pega. Eso es lo que le digo a la oposición. Mira, yo de mi parte, del gobierno, es súper interesante lo que se puede presentar. En algún momento pensaba que Boris siempre ha sido amarillo para sus cosas. O sea, si ustedes se dan cuenta, siempre de repente se le ve la foto saliendo en el acuerdo, cuando nadie votó el acuerdo, después le tiran la cerveza ahí en el parque forestal, ¿cierto? O sea, el tipo es odiado y amado a la vez. ¿Y por qué es odiado? Porque el tipo se cambia la chaqueta cada rato. Entonces, si bien él es presidente ahora, es muy probable que si gana el rechazo, él se ponga la chaqueta del socialdemócrata que supuestamente pretendía ser, al menos en la segunda vuelta. Esa es una posibilidad. Claro, porque, o sea, también egoísmo racional que decía Ignacio, o sea, ¿qué quieres tú? ¿Quemarte a los bonzos? O Huelga de darle hambre. claro, o ponerte frente a un proceso que tú puedes salvar tu carrera política. Porque si Boris no cambia el chip, uno podría decir que finalmente, y no logra el éxito, porque puede quemarse los bonzos y seguir intentándola, ¿cierto? El tipo pierde su carrera política. Nadie más lo va a votar a este tipo. Nadie más.
¿Qué le van a votar? Que si ya te acordaste de lo que era, ¿cierto? La otra posibilidad es que finalmente de verdad Boric se quema los onzo por la presión por parte también del Partido Comunista y siga insistiendo. Ahora, las vías de insistencia son distintas. Puede ser una vía institucionalizada y por lo tanto se une un poco a la gente de centro izquierda, ¿cierto? Que es parte como de esta lógica, pero si fracasa, muere políticamente hablando. O seguir lo que han hecho, avalar la violencia. Y sin embargo, esa opción es muy peligrosa. Porque a menos que tengas la fuerza suficiente para romper con todos los cuadros del ejército, ¿cierto? Y de la armada, porque una cosa es que tú te infiltres en el ejército, como lo ha dicho bien Fernando Villegas, pero otra cosa es infiltrarte en la armada. E históricamente la armada es la que comienza los golpes, ¿ya? O los pronunciamientos. Usted véalo como lo dice. Pero son ellos, po. Ellos comenzaron el tema en 1891. Ellos son los que comenzaron también la cuestión del 73. Entonces, dejar que la violencia siga es peligroso. Pero para él, claro, es lo que quiere hacer, ¿o no? Él quiere romper el molde, ¿cierto? E instalar la dictadura bueno, y seguir. O te puedes encontrar con esto. O sea, la pregunta es, ¿tarde o temprano la armada, el ejército van a despertar? ¿En algún momento? ¿Quién sabe? Chávez se los compró. ¿Boris tendrá la capacidad de comprárselo? Esa es la gran pregunta. Una buena pregunta. Bueno, yo con esto voy cerrando igual. Ahora lo que dijiste, William, me recordó justamente, no sé si fue el diputado Ojeda u otro que había dicho lo mismo. No, Carter. Carter fue, creo. Uh-huh. Que después de lo que pasó, digamos, el 2019, el 18 de octubre, luego de estas insinuaciones, justamente el cómo Boric y compañía asusaba justamente al desorden público y pedían, más aún, la destitución de Piñera como un dictador y como un tirano, a mí me llama la atención, pero eso de donde yo lo he visto en otros lugares del mundo y qué sé yo, la historia, eso se llama intento de golpe de Estado. Frustrado. Exacto. Así que la gente no se haya dado cuenta de eso tampoco, nos dice mucho y es importante que digamos las cosas como son. Y lo dijo Así parece que fue un golpe con guante blanco. Claro. Pero bueno, muchachos, yo tengo que ir andando. Con esas mismas palabras. Richie, yo tengo que ir andando, les agradezco el espacio. Mis amigos queridos, un agrado como siempre haber compartido con ustedes. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y bueno, espero verlos la próxima semana. Vale, Ignacio. Nos vemos, Cuídense. Ignacio. Chao. Yo quería tomar algo que decía Ignacio. Y claro, él dice, porque se me olvidó la parte de la oposición. Ojo con pelarme mucho, ¿ah? Queda todo grabado, no te preocupes. Váyase, pues, váyase. Una cuestión que es muy interesante en ese punto es que, claro, uno dice, la Armada va a despertar, el Ejército va a despertar, pero Ignacio decía, ¿y qué pasa con la oposición? Él le exigía a la oposición que fuera oposición. Pero la verdad es que no lo van a hacer. Y yo creo que hay un cuento ahí de que están tan desacreditados, tanto por la izquierda, una cuestión de historia, y con la derecha, que evidentemente ya renunció a sentirse representada por RN o por Evópoli, ellos prácticamente se convirtieron en el centro político, ellos van a seguir en esa movilidad, porque es la única forma en que van a poder sobrevivir. Ahora, el punto es que si esto termina con el resurgimiento de la centroizquierda, ¿qué es lo que puede suceder si Boric se pone la chaqueta socialdemócrata y se va por la vía institucional? La centroderecha muere. Efectivamente. Muere totalmente, porque ellos ya no tienen margen de aceptación por parte de la derecha, y por el otro lado, no les creen. No. Entonces, ellos tenían la posibilidad de convertirse en ese centro, por decirlo así, ese centro político que, como diría Duverger, ¿cierto?, se relaciona con la izquierda, con la derecha, ¿cierto?, y mantiene de alguna manera un tipo de negociación media esquiva, pero que mantiene una cierta estabilidad política. Si la centroizquierda resurge, como está sucediendo, la lectura para la centroderecha es horrible, porque ellos ya no existen. A menos
que la centroizquierda les tire alguna especie como de salvavidas, como le tiró Longueira a Lago en su momento. Pero no Ahora creo que lo también puede haga. darse el fenómeno opuesto, que la centroizquierda no quiera participar con el gobierno y le sea más rentable ser oposición, porque Mm, tenemos el combustible a casi 1.400 pesos, el kilo de pan casi a 3.000 pesos, productos básicos, y la gente dentro de su sabiduría popular, ellos entienden que el gobierno tiene una cuota de responsabilidad importante. claro, claro. Entonces, no me extrañaría que ocurra un estallido social, pero un estallido de verdad, pidiendo que Boric renuncie. Yo creo que Claro, si la centroizquierda logra advertir ese punto, de que no puede ser parte del oficialismo, que le conviene más ser oposición, obviamente las bases de derecha lo que tienen que hacer es correr la ventana de Overton, presionar a sus dirigentes, presionar a sus diputados, a sus senadores, a sus concejales, a sus alcaldes, porque estamos en un momento realmente histórico, pero como les decía, la historia no termina el 4 de septiembre. claro. Lo que puede comenzar es un proceso como ha ocurrido en Perú, como ha ocurrido en Bolivia, como esperamos ocurra en Argentina en algún momento. En Venezuela yo creo que esa oportunidad ya se perdió hace varios años, en lo que efectivamente puede haber un alzamiento popular, no en el sentido de hacer un golpe de Estado como se intentó hacer en el 18 de octubre. Claro. Y por eso recalco tanto las declaraciones de Sergio Mico, él lo dice. Acá había un intento de levantamiento popular y era derechamente sedicioso, o sea, buscaban derrocar a Piñera. Yo creo que el movimiento ciudadano que se va a formar no va a buscar derrocar a Boric, va a buscar que Boric o bien renuncie, que lo veo poco probable, considerando que el comité político es comunista, los comunistas no renuncian. Claro. Los comunistas pueden replegarse, pero no renuncian, no es una cuestión de principio, bueno, algo de principios que tengan. O si no, que Boric haga esta especie de alianza con la centroizquierda y la centroderecha y ceda como en su momento lo hizo Piñera, y para empezar tendría que paralizar la reforma tributaria, eliminar una serie de impuestos, sería un Boric ya liberal demócrata a los escandinavos, una cuestión, Exacto, yo lo exacto. veo poco probable, pero ya sabemos que Boric va por un lado, va por el otro, Es que es lo que te no me decía extrañaría yo, o tanto. sea, es lo que te decía yo, o sea, ¿habrá alguna posibilidad de que Gabriel se convierta en el, no sé, o sea, en el En un socialdemócrata Trudeau. que nos prometió que supuestamente iba a ser? Digamos que al fondo de ese callejón, si bien hay un desprestigio generacional, no lo hay para su carrera política. O sea, él puede transformarse tarde o temprano en ese líder que supuestamente se esperaba, con un poco mayor de sensatez, un poco más de madurez. Pero yo no, ese es un camino. Creo o no creo, la verdad es que no sé. Y claro, si finalmente él termina por esa vía violenta, hay dos posibilidades. O las Fuerzas Armadas se levantan, lo cual probablemente no va a ocurrir porque la oposición de derecha no va a defenderlos, ¿cierto? Tarde o temprano no los va a defender. Y el ejército no quiere de nuevo pasar por tribunales. O simplemente la violencia es tanta, ¿cierto? Que termina sí o sí aliándose finalmente con la centroizquierda porque no tiene otra que hacer eso. O puede finalmente el Congreso finalmente gobernar. Pero eso ya es Sí, simplemente que ahí que el Congreso gobierne va a ser una cuestión como de la centroizquierda conversando con la centroderecha, proponiendo cosas para tratar de resolver la situación, y Boric tiene la oportunidad de aceptar la situación o simplemente no hacer nada. Podemos tener un gobierno zombie por harto rato. claro, un gobierno minimalista, podríamos decirlo. Mm, Porque no olvidemos claro, que Boric, si es que gana el rechazo, va a tener la espada de Damocles aquí. O sea, antes la tenía un poco más arriba, ahora va a estar aquí. está en la, claro. Por La lo cosa tiene que ser pronto, inteligente. El sí, gobierno tiene que ir hacia tiene que ser adelante. astuto, tiene que escuchar a los asesores correctos, a otros tiene que mandarlos a, no sé, a su casa, Sí. porque, o sea, eso desde el punto de vista de su estrategia, o sea, por mí, si de mí dependiese,
Ojalá hubiese un rechazo transversal a su gobierno, que haya manifestaciones como hubo en Perú en su momento, en Bolivia, Colombia también, porque es la única salida que nos queda. O sea, este Sí, gobierno es malísimo, es pésimo. Y sí, es tan pésimo que ni siquiera teniendo toda la maquinaria coactiva del Estado y estas cosas que los libertarios siempre señalan, ni siquiera teniendo todo eso pueden sacar su proyecto político, que es la nueva constitución. claro. O sea, imagínense cómo sería si fuesen oposición. O sea, si Gabriel Boric fuese oposición en este momento, y no sé, digamos, el presidente fuese sido Bachelet, una izquierda más de centro, probablemente hubiese sido muy distinto. Pero no saben gobernar, no saben, Claro. no tienen vocación de gobierno. No, es que, por eso te digo, no tienen vocación de gobernar, son unos púberes. ¿Y qué tienen que hacer para que esto sobreviva? ¿Cierto? Para que él termine sus 4 años y termine tranquilo. Las únicas posibilidades son otorgarle el poder a la centroizquierda, que son los únicos supuestamente que pueden despertarse el día de mañana como los validados para hacerlo. ¿Se entiende? Y ahí es donde juega el tema. O los unes a tu gobierno, o te quedas en silencio porque el Congreso viene a gobernar. La mejor posibilidad para la centro derecha es que el Congreso gobierne, de facto, porque obviamente ellos no van a tener participación. Y a la centro izquierda le conviene, evidentemente, que la oposición se una con ellos, porque de una u otra manera entonces la cuestión no es viable, ¿cierto? Ahora, ¿será así? Porque veámoslo, la centro izquierda también es poco inteligente. En su momento le abrió la puerta al Frente Amplio. Es tan poco inteligente que yo creo que esto fue un chiripazo, fue suerte. Sí, no, es que ni siquiera lo pretendían. ¿No? Yo creo que ni siquiera lo pretendían y terminaron más vivos que nunca. Animales políticos. Animales políticos. Bueno, yo quería terminar, ¿cierto? Primero dándole la gracia a la gente por la audiencia. Ya vieron que el programa va a ser más cortito muchas veces. Ricardo, vamos a hacer videos de repente para incitar a que la gente lo vea, ¿cierto? Un poco más jocoso, un poco más de jarana, ¿cierto? En este momento no estamos tomando, yo nomás, ¿cierto? Yo estoy haciéndole honor al nombre del programa. Y vamos a tratar de, claro, de hacerlo más dinámico, ¿ya? Y ojalá más invitados, ¿cierto? Ahí vamos a tratar de que Ignacio converse con Nicolás y ver si se puede o no. Primero, como siempre, recordar mi libro, ¿cierto? Girar a la derecha, todavía quedan algunas copias en la librería Chema y en LibraBook, ¿ya? Por otro lado, se viene un segundo libro, espero que pronto, se va a llamar Perfiles de Derecha, en los cuales yo voy a analizar a 4 autores muy importantes para nuestro ideario, como son Andrés Bello, José Vitorino Lastarria, don Jaime Guzmán y, como no, al mejor de todos, Fernando Villegas. ¿Ya? De esos 4 autores yo voy a armar ciertos conceptos que creo que son importantes también para entender nuestra historia y cómo nosotros podemos rescatar dicho legado para, obviamente, generar esta nueva derecha o esta derecha que siempre ha estado, como digo yo, pero que nos hemos olvidado. Y por último, quisiera hacer una recomendación. Hace poco salió nuevamente un libro de Carlos Peña, ya que a pesar de que se ha convertido en un zurdo Varias. detestable, ¿cierto? Carlos Peña tuvo en algún momento un gran acierto, y que fue este libro sobre ideas de perfil, ¿ya? En su momento salió en el 2015, tiene una serie de ensayos, una cantidad de ensayos inimaginable, muchos ensayos, acerca de varios autores interesantes. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque es el momento en que tú te puedes encontrar al Carlos Peña más sesudo, más inteligente o más capaz de analizar cosas sin terminar, digamos, abrazando a Rawls en cada momento. ¿Ya? Hoy día ha resurgido este libro, lo tienen en la librería Antártica, ya con la editorial Taurus, pero bueno, no tan lindo como este, ¿cierto? Este blanquito que estaba solamente en la librería de la Portales, pero es una recomendación bastante interesante para seguir pensando, digamos, sin tener que siempre leer a los mismos. Eso. Por mi parte también agradecerles a todos ustedes. Esperemos que les haya gustado este nuevo formato. Se vienen invitados, se vienen cositas, como dice. Y la moral en alto. Pase lo que pase el 4 de septiembre, tenemos que seguir dando la batalla. Esto es a largo plazo. Nuestro horizonte está muy lejano de esta elección, pero esperemos que salga todo como esperamos, que gane el rechazo,
que no hay una nueva convención con paridad, con escaños reservados y toda esta majamama que ya sabemos que no funcionó. No va a funcionar en ninguna parte, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y lo más importante, hay que basarse. Hay que basarse, pase lo que pase, tenemos que seguir derechizando al sector, derechizando a la derecha. Suena una redundancia, pero Exacto. William también lo ha dicho, lo dijo también Ignacio, tenemos una derecha que ha abandonado su ideario, y si no son las bases, la dirigencia no lo va a hacer porque ellos están preocupados de otras cosas. Del poder. Así que lo más importante en este caso es a no bajar la moral. Esto es una batalla de largo aliento, como ya les dije anteriormente, y los esperamos en una próxima entrega del Entre Copas. Esperemos que este capítulo les haya sido muy provechoso. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.